Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, si tu presencia no va conmigo, no voy a llegar. Séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, el que cree y confía en Cristo, las obras que Él hace, Él también las hará, porque en ellas hay razón y justicia. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 1, 33, del 8 al 11, 27 y 28. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo os salí de Dios, que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Escucha con atención lo que nos habla aquí nuestro maestro sumo sacerdote. Dice que estas cosas nos ha hablado, o sea, la palabra referente a sus mandamientos, a sus consejos, a su dirección, a sus recomendaciones. Dice que eso lo hace para que no tengamos tropiezo, o sea, nos evitemos la manera de ofender a los demás. Dice, vuelve y repite, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros no ofendemos, pues lógicamente vamos a tener paz, porque nos vamos a evitar cantidad de problemas. Dice él, en el mundo tendréis aflicción, empezando porque en el mundo hay maltrato, y por ese maltrato vienen los sufrimientos y las angustias. Pero mira lo que nos dice, pero confiad. Quiere decir, cree que yo he vencido al mundo. O sea, nuestro Señor Jesucristo como ser humano superó todos los problemas, las situaciones, las adversidades, las circunstancias del mundo. Y dice que cuando Él venga, o sea, Él se tuvo que ir como humano, pero con el plano propósito de enviar su Santo Espíritu a cada creyente. Por eso dice que cuando Él venga en el Espíritu Santo, que es la primera necesidad de nosotros y la llenura de Él, convencerá al mundo de pecado, porque en Él está la gracia de entrar en razón y obrar justicia. Dice que también va a convencer el mundo de justicia, porque la justicia demanda equidad en el derecho, y de juicio. También el de juicio quiere decir
que convencerá al mundo de condenación. Y explica cada situación. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el mayor pecado del mundo, no creer en Dios, porque ya el solo hecho de estar apartado de Dios, ya el mundo es un pecador. De justicia por cuanto voy al Padre. O sea, lo único que nos lleva a la presencia del Señor en su perpetuidad, en la eternidad, es el obrar su justicia, que está manifestada en su voluntad. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Y con él todos los que están bajo su yugo van a ser condenados igual que Satanás. Dice, el Padre mismo os ama. ¿A quiénes? A los que obedecemos en Cristo, porque vosotros me habéis amado. O sea, hemos imitado a Cristo en la obediencia a Dios y habéis creído que yo salí de Dios, que el origen de Cristo, pues Él vino de Dios, porque Él es la palabra, el verbo de Dios. Salí del Padre, al igual que nosotros, porque todos hemos salido del Padre, Él fue el que nos creó. He venido al mundo, otra vez dejo el mundo. O sea, como quien dice, me aparto del mundo y voy al Padre. Vuelvo al Padre. O sea que el plan de Dios es que Él nos creó, nosotros salimos de Dios y Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Así como pasó con Cristo y de la manera que Él nos está hablando. Escrito está en 1 de Juan, capítulo 4, verso 9, 13, 17, 18 y 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mira, si verdaderamente nosotros buscamos la presencia de Dios para llegar a la vida eterna, o por lo menos que se cumplan los propósitos de nosotros, esto es precisamente lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Aquí lo que dice Juan, dice, en esto se mostró, quiere decir, se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, a su único Hijo participante de su imagen y de su semejanza. Acuérdate que nosotros, la única manera de alcanzar la imagen y semejanza de Dios es solamente a través de Cristo o estando en Cristo. Dice, lo envió para que vivamos por Él. Escúchalo bien. Si nosotros hacemos la palabra que es Cristo, a través de esa palabra Él nos imparte vida. Sigue diciendo, en esto conocemos, que quiere decir entendemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. Mira, si la presencia del Espíritu está contigo, eso quiere decir que permaneces en Cristo y Él en ti. Si no cuentas con la presencia del Espíritu Santo es porque ahí es donde nos tenemos que revisar. ¿Qué estamos haciendo? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. ¿Y a través de quién se perfecciona el amor? A través del Espíritu Santo, que es uno de sus frutos. Se perfecciona en nosotros para que tengamos confianza, fe. Quiere decir, tengamos fe y estemos seguros en el día del juicio. Que no vamos a perder la vida ni vamos a ser condenados. Pues como Él es, como Cristo fue aquí en el mundo, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor de condenación,
sino que el perfecto amor echa fuera ese temor. Yo tengo que estar seguro y lleno de fe que vamos a pasar a la vida eterna y que los propósitos de Dios se están cumpliendo en mí. Hijitos, vosotros sois de Dios, somos hijos de Dios en Cristo y los habéis vencido. ¿A quién? A los malignos, a los demonios, porque mayor es el Espíritu Santo que está en ti, el que está en vosotros, que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Pues Satanás y los demonios. Entonces, aprender a vencer los demonios es una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros. Escúchalo bien, porque cuando un cristiano es vencido por los demonios, pues eso es señal de que el Espíritu Santo no está en ti. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, 4, 19 y 18. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¡Qué victoria! Dice aquí otra vez Dios en Juan, dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso el mundo está muerto espiritualmente, porque no tienen a Cristo, no han querido recibir a Cristo, no han querido creer en Él. Dice, en el caso de nosotros, dice que el que tiene al Hijo, por la palabra en el corazón, tiene la vida y tiene a Dios en la eternidad. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, engendrado por la palabra, porque la palabra nos engendró, por ella nacimos, por ella crecemos, por ella nos formamos, por ella alcanzamos esa madurez espiritual, por ella podemos llegar a la plenitud de Cristo. Entonces dice, por eso dice, porque todo lo que es nacido de Dios, engendrado por la palabra, vence al mundo. Si vive por la palabra, porque la palabra es Dios en cada creyente. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En dónde está la fe? La fe está en el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, están muertos espiritualmente, y el maligno, Satanás, es el príncipe del mundo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios en la palabra, que ha recibido la potestad de Hijo en Cristo Jesús nuestro Señor, no practica el pecado, porque precisamente está obedeciendo la palabra, está viviendo la palabra. Entonces, si nosotros vivimos la palabra de Dios, no hay manera de que practiquemos el pecado. Más que practicar el pecado, somos practicantes de la palabra de Dios en Cristo. Dice, pues aquel, refiriéndose a Cristo, que fue engendrado por Dios, como nosotros hemos sido engendrados en Cristo, en la palabra, Cristo mismo nos guarda del poder del maligno. Es más, Él ya lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y el maligno no le toca. Mira, Cristo nos guarda y el diablo no tiene poder para tocarnos. ¿Quién vence al mundo, hermanos? Amados, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque solamente a través de Él puede obrar la fe en nosotros. Y no solamente obrarla, sino que también nos hace consumadores de esa fe. Es Dios en Cristo el que produce el querer como el hacer en nosotros para obrar su palabra. Cuando entendemos y hallamos en ella la razón y podemos obrar la justicia. Amados, que cada mensaje sea llenándolos de gracia. Acuérdate que nosotros somos salvos por gracia, no por obras no por obras de la ley.
Amén.